Tenemos la presencia de Francisco Javier Azón Ramón y Cajal. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Francisco es licenciado en Derecho, máster en Derecho Fiscal por el Centro de Estudios Financieros, posgraduado en Gestión de Patrimonios por el Instituto de Estudios Financieros. Trabajó el año 2005 hasta el año 2009 en Garrigues y es en la actualidad socio del despacho Vara de Rey y Azón, abogados y asesores tributarios. Actualmente es asesor fiscal, en ejercicio, ¿vale? Especialista en Derecho Tributario y bueno, de amplia experiencia en temas fiscales, sobre todo en lo que se refiere a la empresa familiar. efectivamente. Bien, acompaña de algún modo también José Antonio Puello, que es presidente de la Federación de Empresarios de Comercio ECOS. Aquí, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. José Antonio, precisamente porque, bueno, pues pensamos que uno de los sectores a los que puede afectar este impuesto es precisamente al pequeño comerciante, al autónomo, al empresario familiar, al que tiene la empresa familiar y, bueno, pues en general también a los, bueno, vamos a decir, trabajadores de alto nivel, es decir, personas que tienen puestos directivos, probablemente, bueno, que les afectará. Y bueno, en principio sí se aplicará el impuesto tal como lo están sosteniendo el gobierno. Usted también es presidente de la Confederación Intersectorial de Autónomos. Pues vamos a iniciar primero las preguntas que voy a realizar a don Javier Azón Ramón y Cajal sobre este impuesto. Yo lo que quería preguntarle, don Francisco Javier, este impuesto no es novedoso, evidentemente, porque claro, ya estuvo hasta el año 2008 concretamente. Este mismo gobierno, el gobierno socialista, lo que hizo fue, bueno, pues eliminarlo. Es decir, bueno, eliminarlo, no es que lo eliminara, sino que, digamos, permitió que se dedujera el 100% del importe, ¿no? ¿Es así? Sí, ya era un impuesto que tiene cierta vida en la política fiscal nacional. Se constituyó pues a final de los años 70 y la diferencia entre ayer y ahora es que antiguamente se constituyó cuyo fin principal era pues tener un control, un carácter censal, es decir, tener controlados los grandes patrimonios de este país. Por si había alguna variación, pues ver un poco las desviaciones patrimoniales, dónde ha venido y si habían tributado por esas desviaciones. Los primeros que implementaron este impuesto fue la UCD. Efectivamente, y luego a principios de los años 90, con el gobierno de Felipe González, fue cuando se instauró una ley que ya se creó el impuesto sobre patrimonio con un carácter, digamos, definitivo, porque comenzó siendo un impuesto temporal, con un carácter transitorio, y en el año 91 fue cuando se decidió que este impuesto pues tuviera carácter en el tiempo. La diferencia de la primera regulación y la posterior regulación es que inicialmente tuvo, como he dicho antes, un carácter censal o de control, y posteriormente, pues, acorde con el programa del gobierno de turno, pues intentaron un poco implementar que serviría de complemento para la política de justicia distributiva de la riqueza o el patrimonio de los contribuyentes. Esto fue así hasta el año 2008, donde se intentó un poco en un Real Decreto de Medidas Fiscales de Impulso Económico. Se vio que este impuesto no tenía, a efectos de ingresos de las arcas públicas, no tenía un peso significativo y se decidió derogarlo. No derogaron la ley en sí, sino lo que se practicó fue crear una bonificación del 100%, exonerando del pago del impuesto y adicionalmente de la presentación de la correspondiente declaración. Hasta que recientemente, la semana pasada, se ha vuelto a instaurar el citado impuesto, la citada obligación de presentar la declaración y de pagar a quien le corresponda, y ha habido un par de modificaciones muy sencillas, elevando el mínimo exento y elevando la exención sobre la vivienda habitual hasta 300.000 euros. En este caso, antes de que se implementara esta nueva medida, esta nueva normativa por el gobierno actual, que lo hace, por cierto, con un Real Decreto Ley. Sí, el problema es un poco que se han visto con el agua al cuello, necesitan dinero, todos han elevado otros impuestos, no saben cómo elevar un poco la presión fiscal sobre el contribuyente, y se dio cuenta que no tenían suficiente tiempo a efectos de legislar para crear un nuevo impuesto. Y lo más sencillo fue, pues, con el impuesto que tenía en el congelador, volver a sacarlo y volver a exigir su pago. Bueno, esa es una visión que a lo mejor no compartimos todos, puesto que
el impuesto tendría validez a partir de 2012, ¿no? Sí, bueno, lo que se hace es, este impuesto tiene un carácter nuevamente temporal y va a ser exigible para los periodos fiscales del año 2011 y 2012, que se presentarán en julio del año 2012 y en junio del año 2013. Pero, sin embargo, si hay una argucia contable, en este caso, se podría trasladar incluso, digamos, el periodo de pago será en 2012, en junio de 2012, pero en la contabilidad del Estado aparecería como ingresos de 2011, con lo cual esa recaudación que se podría obtener pues repercutiría de alguna manera para tapar un poco los agujeros del déficit. Sí, me imagino que a efectos presupuestarios de cara a ingresos es una partida de ingreso que aún no se ha cobrado, pero que se puede hacer una estimación y a efectos de financiación de la administración pública pues le puede servir para obtener ese dinero que tanto necesita. Que tanto hace falta, sobre todo para cumplir los objetivos de déficit, entiendo, ¿no? Correctamente. Bueno, suponiendo que fuera de esa manera, es decir, que el objetivo fuera, que luego ya lo plantaremos a ver si es el objetivo o no es el objetivo. Bueno, en la exposición de motivos del Real Decreto Ley que se aprobó la semana pasada consta como el fin principal de esta norma, pues un poco conseguir un dinero para intentar impulsar la recuperación económica y el empleo. ¿Cree usted entonces que por eso se ha tramitado esta normativa por un procedimiento de urgencia? Sí, más que nada porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, no había tiempo suficiente para crear un nuevo impuesto porque la tramitación vía de ley nos llevaría una discusión en sede de Parlamento y luego una aprobación en el Senado, que nos demoraría pues un mínimo de entre 3 y 6 meses, y necesitaban legislar de forma urgente, con lo cual han aplicado el procedimiento que tiene el Gobierno del Real Decreto Ley. Claro, quiere decir que no sería aprobado finalmente porque ya llegaría el siguiente Gobierno. Efectivamente. Y evidentemente el siguiente Gobierno que probablemente pueda en 2 o 3 semanas se suspenden las Cortes porque ya empezamos en periodo electoral y no había tiempo materialmente suficiente para aprobar una norma de este estilo. Sin embargo, hay expertos juristas que dudan de la legalidad de este Real Decreto porque dicen que, bueno, aquí ese impuesto lo que está haciendo de alguna manera es pues afectar sustancialmente el deber que tiene el contribuyente de pagar impuestos. Es decir, que un Real Decreto no debería pues regular estos aspectos. Y bueno, y se puede comprobar, con el Real Decreto además afecta directamente las obligaciones fiscales, vamos a decir, de los contribuyentes. Estos, además de pasar de no contribuir nada, pasan a contribuir por todo el impuesto, cosa que eso podría llevarse al Tribunal Constitucional y si llega al Tribunal Constitucional podría ser, pues bueno, en el caso de que llegue al Tribunal Constitucional y tenga que ser, pues de alguna manera, ese Real Decreto Ley eliminado, ¿no? Bueno, históricamente, a efectos procesales, yo creo que de tramitación de la norma se han respetado todos los requisitos mínimos, con lo cual ahí no habría ningún problema. El problema es que siempre ha habido históricamente un debate en torno a este impuesto, igual que el impuesto de sucesiones y donaciones, que es que puede existir una doble imposición. Tú estás tributando por algo que ya has tributado. Es decir, tú la renta que has obtenido después de pagar tu impuesto sobre rentas personas físicas la has destinado al ahorro. Entonces hay una doble imposición parcial sobre ese dinero que tú destinas al ahorro, pues ya sea en productos financieros, en inmuebles o en empresas. Es decir, tú estás penando o lastrando al ahorrador y premiando al consumista. Y según también qué tipos de ahorro que quiera realizar la persona, porque no es lo mismo, por ejemplo, tener una vivienda y que esta vivienda valga 200.000 euros, con lo cual no me beneficiaría de la totalidad de los 300.000 euros que supuestamente me podría estar exonerado, sino solamente 200.000, y sin embargo, si yo tengo una vivienda de 300.000, me podría haber beneficiado de 300.000 euros de valor, me refiero, de la totalidad, o sea, del 100% de la desgravación en esa parte correspondiente a la vivienda habitual, y teniendo incluso dos personas el mismo patrimonio, vamos a decir, por ejemplo, 1 millón de euros, uno tendría que pagar el impuesto, imagino que tuviera en valores, por la diferencia entre 1.700.000, decía, por 300.000 euros, y el otro sería por 400.000 euros, teniendo el mismo patrimonio. Con lo cual, ya no solamente, bueno, ahí existe... Lo que pasa es que aquí hablamos de la vivienda, el derecho a la vivienda como un bien jurídicamente protegido y constitucionalmente protegido, que claro, que a ver si por culpa de pagar tu parte del impuesto de patrimonio vas a perder toda tu vivienda habitual. No es lo mismo perder la vivienda donde tú moras, donde tú habitas, que perder o que tengas que liquidar unos activos financieros o inmobiliarios. Claro. Pero quiere decir que aquí lo que voy yo directamente es que existe una desigualdad en el trato fiscal que recibe un ciudadano por haber realizado determinadas inversiones de una manera
u otro que ha realizado inversiones de otra manera totalmente distinta. Por ejemplo, imaginaros que bueno, pues que quiere simplemente vivir en un apartamento y tener la mayor cantidad de dinero lo más líquido disponible. Pues en ese caso tendría pues repercusiones negativas en comparación con el otro, es decir, comparándolo, ¿no? Al margen de estas comparaciones también hay comparaciones que se pueden hacer en forma territorial. Pero antes de pasar a esas comparaciones me gustaría saber lo siguiente. Antes de la aplicación antes de la derogación de este impuesto, que fue en el año 2008, la bonificación del 100% que se realizó también mediante una ley y que lo que hizo fue que ninguna comunidad autónoma pudiera utilizar este impuesto, ¿cómo estaba el impuesto en Aragón? Usted que tiene experiencia aquí, ¿cuál era el mínimo que se tenía que computar? Bueno, hasta la fecha, a efectos, digamos, legislativos, el Gobierno es el que tiene la capacidad de legislar en torno al impuesto de patrimonio y las comunidades autónomas únicamente pueden legislar en torno al impuesto de patrimonio sobre mínimo exento, tarifa, bonificaciones y deducciones. Entonces, el debate que se está suscitando es que las comunidades autónomas tienen capacidad legislativa en torno a la bonificación. Hay muchas comunidades que no quieren aplicar este impuesto porque no lo consideran justo o oportuno para las circunstancias actuales, y algunas están anticipando que van a crear una bonificación para establecer nuevamente la exoneración en el pago del impuesto. Eso es lo que puede dar lugar a discrepancias o diferencias entre unas comunidades y otras. ¿En Aragón cuál era el mínimo exento? El mínimo exento, antes 2008, ¿no? había exenciones, creo que estaban en torno a 150.000 euros. Todos aplicaban la norma estatal, no habían casi ninguna comunidad autónoma había modificado el mínimo exento a efectos del impuesto de patrimonio. Hombre, hay algunas que tenían incluso pues un exento mucho más pequeño, con lo cual había diferencias en la tributación dependiendo de la comunidad en la que uno estuviera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un ciudadano que vivía en una comunidad o en otra tenía que pagar más impuestos de patrimonio y entonces también había una diferencia impositiva territorial, ya no solamente como ocurre con el impuesto de sucesiones y donaciones, que también hay diferencia porque hay comunidades que no se pagan, sino también en el impuesto de patrimonio. Entonces, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el exento, la bonificación, llegó pues al 100%. Quiere decir entonces, y usted me corrige si me estoy equivocando, que si se aplica esta normativa y las comunidades autónomas que tienen potestad sobre este tributo lo que hacen es no hacer absolutamente ningún caso y no elevar el exento a 300.000 para la vivienda habitual y a 700.000 para los distintos activos. No, bueno, esos dos importes, esos umbrales mínimos, no pueden rebajarlos las comunidades autónomas. En todo caso, podrían elevarlos. Es decir, incrementar el porcentaje exento a efectos de liquidar por el impuesto de patrimonio. Bueno, yo lo que tengo entendido, según lo que me dicen algunos juristas, o lo que tengo entendido, que las comunidades autónomas tienen libertad, y de hecho alguna comunidad autónoma, como por ejemplo Extremadura, ha decidido que aplicará la normativa anterior. Entonces, claro, como tienen la recaudación de los impuestos, de este impuesto a las comunidades autónomas, entonces las comunidades autónomas no van a poder, bueno, van a poder, si quieren, elevar hasta los 700.000 euros, pero si no quieren, no lo harán. Yo tengo entendido que tiene que ser así. O sea, así que, ahora, otra cosa es que la mayoría de las comunidades autónomas pues deseen aplicar la norma estatal. No, la norma estatal es aplicable a todo el territorio español. Lo que a partir de ahí, sobre los mínimos que establece la ley del patrimonio español, son las comunidades autónomas las que pueden establecer en materia de bonificaciones, deducciones y reducciones mejoras, y adicionalmente a efectos de tarifa pueden incrementarla o reducirla, pero en ningún caso pueden reducir el porcentaje exento de 700 y 300.000 euros respectivamente. Entonces estaríamos entrando en las competencias de las autonomías, es decir, a modificar las competencias de las autonomías. Bueno, esto lo vamos a detallar y estaremos en el debate a ver si esto puede ser así o no puede ser así. Bueno, en todo caso, si no fuera así, lo cierto es que la bonificación del 100%, por ejemplo, que tiene Madrid, Madrid estaría en ventaja porque, bueno, pues sus capitales, es decir, bueno, los capitales que quieran, o sea, las personas, perdón, no los capitales, las personas y determinados empresarios que quieran trasladar su domicilio fiscal, a lo mejor en Madrid, o sea, que quieran deslocalizarse e irse a Madrid, gozarán de ventajas fiscales porque allí está exento el 100%. Esto puede producir entre comunidades autónomas una guerra fiscal